esta parte, muchas gracias, Jenny. Entonces, pues veremos que esta parte de la certificación, pues tiene mucho que ver con ya una consulta, porque ustedes ya con esta certificación van a estar capacitados y pues tener como la facultad, o sea, la palabra que estaba buscando, facultados para realizar no solamente programa de ejercicio, sino ya también para aprender a emitir una receta. Una receta, desde luego, que tiene que ver con suplementación. Déjame platicarte que la prescripción de suplementos no es algo sencillo de obtener, ni lo puede hacer cualquier persona. Inclusive una persona que tuviera la facultad de hacerlo porque estudió una carrera de nutrición, necesitaría pues tener una certificación que lo avalara para poder emitir un recetario. Ustedes van a poder hacer esto en esa certificación porque el nivel al cual nosotros estamos avanzando es un poco más alto. Imagínate que tú estás como en un nivel básico principiante y ahorita vamos a pasar a un nivel intermedio avanzado en cuanto a la interacción con el paciente, porque aquí este asesorado sí se puede denominar paciente. Y entonces las técnicas de entrevista, los protocolos que estamos buscando son diferentes. Yo los invito a que participen, ya lo saben, a pesar de que pues esta certificación es muy, muy, muy teórica. De verdad, la parte de los suplementos, la parte en la cual nosotros vamos a meter pues esta forma de evaluar, les va a ser muy interesante. El día de hoy, chicos, entonces vamos a empezar con la entrevista inicial. Voy a compartirles pantalla. Solamente denme un segundo. Muy bien, chicos. Pues bienvenidos a la especialización en suplementación deportiva. En el módulo 1 y 2, nosotros vamos a ver toda la parte que tiene que ver con la alineación. Si recuerdan, ustedes en la certificación en acondicionamiento físico, vimos primero como la parte teórica y después la parte de la certificación. Si se acuerdan, ¿no? Que vimos como el llenado de documentos, como la parte que tenía que ver con la certificación propiamente dicho. Ahora lo estamos haciendo al revés. ¿Por qué? Para ganarle tiempo al tiempo. Entonces, ahorita vamos a ver la parte de la alineación específicamente esta semana y la otra, porque nos vamos a ver, a diferencia de la otra certificación, únicamente nos vamos a ver los días sábados y domingos. Vamos a vernos sábados y domingos a las 9 de la mañana. Elegí estos horarios junto con la licenciada porque se me hacen un poco más factibles de tomar. A veces durante la semana me han dicho, ay, es que me es bien difícil estar a las 7 de la noche o a las 4 de la tarde porque estoy trabajando, pero de repente como que sábados y domingos ya podría haber una posibilidad de que cuando menos estés presente el domingo, ¿no? A lo mejor el sábado lo ves de manera sincrónica, pero el domingo sí lo ves de manera sincrónica. Entonces, dicho esto, chicos, estamos haciendo esto para que tengan unas posibilidades mucho mayores de estar presentes en la clase. Porque desde luego yo sé que puedes decirme que vas a ver la clase después, o que vas a ver el video, o que vas a ver la grabación, pero honestamente no es lo mismo. No hay otra cosa como que estar presente en la clase y si en el momento te surge una duda, la expreses. Y de esta manera, obviamente, pues aprendemos mucho mejor y mucho más fácilmente. Entonces, comenzamos, chicos. Lo primero que vamos a ver de este módulo 1, pues es primariamente lo que tiene que ver con la entrevista inicial, pero ahora sí nos vamos a ir paso por paso por la entrevista inicial. Cuando nosotros hablamos de la entrevista inicial, hablamos de la herramienta más importante, pero más importante con la que cuenta un asesor, un médico, un nutriólogo. ¿Por qué? Porque es durante la entrevista que tú conoces a tu paciente. De otra manera, tú puedes hacerle un cuestionario y llenarlo, pero ¿qué crees? Cuando tú estás frente a frente con una persona, pues sabes su estado físico, su estilo de vida, el nivel de salud, pero además de ello, conoces lo que están sintiendo. Yo pudiera hacer una llamada telefónica y preguntarle a Daniel, oye Daniel, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? Pero no es hasta que yo tengo frente a frente a Daniel que yo veo sus reacciones, porque ustedes tienen que tener y generar esa habilidad de saber leer a las personas, porque los que trabajamos con personas sabemos eso, ¿no? Sabemos cuando una persona le preguntamos, oye, ¿cómo estás? Y la diferencia entre un muy bien a un bien.
O sea, hay una diferencia total. Si tú no aprendes a leer a las personas, pues desde luego el bien y el muy bien suena igual, ¿no? Pero cuando tú sabes leer a las personas, sabes la diferencia entre esos dos sentidos. Y obviamente los caminos a los cuales tú puedes llevar a tus entrenos y a tus clientes, a tus pacientes. Siempre que tú le preguntes a una persona cuáles son sus objetivos, te va a decirte que mejorar su estado de salud. Pero cuando tú vas avanzando en la entrevista, vas descubriendo que esas personas, pues no solamente quieren mejorar su estado de salud, quieren bajar de peso, o quieren mejorar su autoestima, o quieren mejorar su rendimiento. Porque cuando tú tratas ya con suplementación deportiva, te van a llegar pacientes de cualquier tipo. Pueden llegarte culturistas, pueden llegarte atletas de maratón, pueden llegarte atletas de taekwondo, pueden llegar atletas de cualquier especialidad. También te van a llegar personas convencionales, o sea, personas normales, les digo yo, que practican algún tipo de actividad física, o sea, sé que van a correr los sábados y domingos, o que también van al gimnasio todos los días, pero al final de cuentas, pues las capacidades y las necesidades son diferentes. Entonces, el objetivo de la entrevista inicial, que sucede en el primer momento, es obtener información pertinente, suficiente y basta para que te ayude a evaluar el estado general del cliente, saber si el cliente, saber si el paciente está deprimido, saber si el cliente o paciente está ansioso, saber si el cliente o paciente está motivado o no está motivado. Tú le vas a preguntar a una persona, oye, ¿y cómo es tu nivel de ansiedad? Si yo les preguntara cuál es su nivel de ansiedad, a la mayoría de la gente, ¿creen que alguien me diría, ay, no, yo vivo ansioso? O la mayoría va a decir, no, pues normal, ¿no? Porque todos vamos a decir, no, pues normal. O sea, no importando que tenga 3 negocios y aparte tenga 3 hijos y 2 maridos y aparte 2 novios, me van a decir, no, pues normal, ¿no? Y los hombres igual, ¿no? A lo mejor mantienen 4 casas, pero van a decir, no, mi nivel de estrés es normal, lo normal. Pero ¿qué crees? Cuando tú estás observando a las personas y las ves de arriba abajo, pues sí puedes ver las uñas, ¿no? O sea, no sería normal que una persona tenga las uñas totalmente mordisqueadas y te diga que su estado en cuanto al estrés es normal, o que veas la boca y que observes que tiene totalmente despellejada la boca porque seguramente está ansioso todo el tiempo y está haciendo esto. Se han visto, ¿no? Personas que están jugando con los pellejitos de la boca arrancándoselos o que se están tronando los dedos. O sea, si durante la entrevista tú ves que está haciendo eso, pues definitivamente no es una persona como que tenga niveles de ansiedad muy bajos. Algo está ocurriendo con ella. Cómo trae el cabello, si está maquillado o no, cómo está el estado de la piel. Todas esas situaciones son evidentes. Yo no podría creerle a una persona que me diga que sí toma de 2 a 3 litros de agua al día y que tiene la piel opaca, que tiene la boca reseca, que tiene los ojos vidriosos así rojísimos de que no toma agua o que al percibir el aliento de la persona porque estamos muy cerca, sea un aliento que evidentemente le falta agua. Todas esas cosas, chicos, son las que tú tienes que aprender a identificar, no nada más lo que te dicen. Para esto, desde luego, una habilidad que tiene que tener un entrevistador es observar los cambios que están ocurriendo específicamente durante la entrevista y con las preguntas que estamos haciendo. Dice, aquí me hacen algunas preguntitas. Milena me dice, o sea, no necesitamos ser nutriólogos para tomar este estándar. Yo te puedo decir, Milena, que no tienes que ser nutriólogo. Ayuda que seas nutriólogo, desde luego, pero no tienes que ser nutriólogo. El estándar no cierra el estándar para nutriólogos. ¿Por qué crees? Porque un asesor que trabaja en GNC también debería de tener este estándar en suplementación. Una persona que trabaja con gente en el gimnasio y que se dedica a vender suplementos, tenga una carrera o no, porque eso es la realidad. La gente vendemos suplementos, tengas una carrera o no, pues desde luego, si cuando menos estás certificado en suplementación, pues vas a poder orientarlos, desde luego. Y aquí Liliana me dice, este tema, no entiendo muy bien, Liliana, ¿a qué te refieres con esto de este tema? ¿Vale? Y bueno, entonces
avanzamos con esto. Dice Antonio Cruz, por ejemplo, los que venden OmniLife o Herbalife, claro, por supuesto que sí. O sea, estas personas ya venden, ya recomiendan, ya dosifican. ¿Qué mejor que ya tengan una orientación y una formación formal? Tú vas a poder obligar a que todos las personas que receten suplementos sean nutriólogos titulados, sería complejísimo, pero sí puedes orientarlos para que tengan una certificación y entonces ya vamos avanzando. Además, esta certificación es una certificación oficial, igual que la que ustedes tienen. Es oficial y pues tiene valor al final de cuentas y no solo a nivel curricular, sino que tiene validez oficial. Entonces, bueno, cuando estamos viendo esta parte de la entrevista, tú debes de tener cuidado con qué preguntas. ¿Por qué? Porque hay algo que se forja en el inicio de la relación paciente-cliente, paciente-asesor o cliente-asesor o cliente-entreno, que se llama rapport. Cuando tú tienes esa relación asesor-cliente cimentada, las personas, híjole, prácticamente se encueran ante ti. Todos los que han trabajado, no sé si alguna vez han trabajado como estilistas o como barberos o trabajando con la gente así a un ladito y tú estás trabajando con ellos y ya te platicaron, híjole, pero todo lo que les pasó en la semana, lo que les pasó en el año, cómo se portan de mal sus hijos, que ya vieron al exnovio y todo. Pero también ocurre que hay ocasiones en las que tú nada más no hiciste ese clic. Nosotros le llamamos clic. Este clic tiene su nombre y este clic se llama rapport. Este rapport, que es cuando tú haces clic con una persona, ya no se pierde. Ya nunca, o es muy complicado que ese rapport se pierda, porque entonces esta relación de confianza va a hacer que te diga, pues, datos más importantes. Si yo cuando tú llegas a mi consultorio te digo, oye, ¿consumes drogas? Pues, vas a decir, no, pues ahora, o sea, ¿cómo no? O sea, o buenas tardes por lo menos, ¿no? No podemos ser tan agresivos en nuestras preguntas. Debemos saber si una persona que vamos a recomendarle suplementos consume drogas o consume alcohol, tabaco, desde luego que debo saberlo, pero no puede ser por nada una de mis primeras 10 preguntas. A lo mejor va a ser dentro de las primeras 50 o 30 o en una cita posterior, pero yo no podría nunca de inicio preguntar esas cosas porque se van a sentir agredidos. El rapport y la entrevista lleva cierto ritmo. Ese ritmo se tiene que aprender. Ahora, las entrevistas, pues desde luego tienen cierto tipo de clasificación y entonces, pues las preguntas que va a responder, pues la persona a la que estás entrevistando, pues van a fungir o estar divididas en ciertas áreas. Esto, pues tiene que ser en función a ciertos criterios. Ahora, ojo, cuando tú te das cuenta que una persona se siente incómoda con la pregunta, tú debes de tener la habilidad de transformar la pregunta en primer lugar o en segundo lugar pasar al siguiente apartado y después regresar. Es algo muy común que las personas tienen mucha resistencia, no sé por qué, a decir su edad, pero no así a decir su año de nacimiento. Fíjate qué curioso. Tú me puedes decir tu año de nacimiento, pero no me quieres decir tu edad. Ahora, si yo veo que estás evadiendo el tema de tu edad y ya te pregunté tu fecha de nacimiento, ¿creen que debería de volver a preguntarle la edad? No tiene objeto, ya lo tengo, ya lo tengo. Yo no le voy a preguntar cuánto mide, no le voy a preguntar cuánto pesa, nada más lo voy a subir a mi tanita o a la báscula. A lo mejor me dices que no quiero ver cuánto peso y le puse, ¿sabes qué? No te preocupes, voltea arriba o es más, súbete de espaldas, aunque el protocolo diga que te subas de frente, súbete de espaldas a la báscula y yo nada más te voy a ir diciendo cuántos kilos bajaste al mes o si bajaste o no bajaste, porque puede ser que no lo quiera ver. Hay personas que para que tú les quites la ropa para medirlos es un verdadero problema. Pero yo te aseguro que si tú pasaste esta situación del rapport en la entrevista inicial y ya llevas un buen ritmo,
Basta con que le digas, deja tu ropa ahí, Lilian, vamos a pasar a medirte. A lo mejor ni siquiera lo piensa, se retira la playera y le mido la cintura y digo, ¿sabes qué? Ya era lo único que necesitaba, puedes volverte a vestir. A lo mejor pasa César y me dice, y no me puedes medir encima de la ropa, a pesar de que el protocolo dice que no. Si yo veo a César muy incómodo, yo lo voy a medir encima de la ropa. Desde luego con una notita que yo le pongo CR, con ropa. La siguiente sesión, desde luego, pues si bajó 3 centímetros y ya se dejó quitar la playera, pues a lo mejor lo que yo voy a hacer es que en esa notita pues no bajó 3, a lo mejor fueron 2 por la ropa que traía puesta, pero ya logré algo, ya lograr algo es algo importante. Esta habilidad de la que te hablo, tienes que ir desarrollándola. ¿Y cómo la haces? La haces hablando con la gente, entrevistando personas, hablando con ellos. Yo creo que has visto esas personas, yo me considero una de ellas, que en la primera sesión o en la primera cita ya me dijiste hasta de qué color usas la ropa interior, porque puedo llegar a generar ese nivel de confianza con las personas, con normalidad. Pero ¿qué crees? También me ha ocurrido que hay personas con las que de plano no hago clic y han dicho que soy payaso, ególatra, que le doy muchas vueltas al asunto, que nada más hablo, que digo cosas sin sentido y que uso muchos ejemplos o eses, porque me lo han dicho, ¿eh? O sea, la realidad es que pues dice un dicho, ¿no? No somos moneditas de oro y no a todos les vamos a caer bien, pero lo importante cuando estamos llevando este proceso con el rapport, cuando menos es generar confianza. A lo mejor no te voy a caer bien como asesor, pero sí voy a tener estrategias para generar que tú me tengas confianza. Si una persona no te tiene confianza, no va a ser lo que le estás diciendo. Ustedes no tienen una idea, alumnos de la universidad, alumnos de certificaciones, alumnos mismos de esta certificación de acondicionamiento físico, tú no tengas una idea, te lo juro, de cuántas veces me han pedido que si les puedo dar una asesoría o si los puedo entrenar a distancia. Yo desde luego a todos que les digo que sí, pero más de la mitad no hacen lo que yo les digo, o no generé la confianza, o no me creyeron, o creyeron que podían hacer otra cosa, y la realidad es que ya no regresan. Son clientes o pacientes de una vez. Yo creo que has tenido clientes o pacientes de una vez, ¿no? Que te contratan, te dijeron, ay, me dijeron que tú eres muy bueno, ¿me puedes dar una consulta? Sí. Y ya en la entrevista, tú te das cuenta, y yo sé, cuando no van a volver a regresar el siguiente mes. Yo ya sé, de todos modos hago mi mejor trabajo y te envío tus productos, tu dieta, tu entrenamiento, su suplementación, pero yo ya sé que no vas a regresar. Obviamente, porque me di cuenta que en el rapport pasó algo. No hicimos clic. Y ese clic se da desde sencillo cuando estás escuchando mi voz. Una persona que cuando está escuchando mi voz o cuando llevamos en la entrevista unos 10 o 15 minutos no sonrió, yo ya sé que es una persona con la que no puedo hacer clic y no voy a hacer clic. Y no hablo de una sonrisa con la boca. ¿Sabían ustedes que las personas no únicamente sonríen con la boca? ¿Sabían o no sabían? Ahorita durante la pandemia creamos esta habilidad. ¿Por qué? Exactamente, Mariel, con los ojos, porque no se nos veía la boca. Entonces, ¿tú cómo sabías cuando una persona sonreía? Por la expresión en los ojos, por la expresión en el ceño. Algo ocurría en su ceño que hacía que sonrieran. Y entonces, desde luego, la mayoría de las personas no te van a sonreír con la boca, pero sí vas a identificar un cambio en sus ojos. Vas a ver una línea de expresión, vas a ver algo que eso hace que ese rapport inicie. Si no inicia, pues estamos un poquito perdidos. Dicen aquí sus compañeros, dice Liliana, la suplementación deportiva la manejo al 100%, no trabajo en gimnasios, mis alumnos dependiendo si son veganos o no, ya les recomiendo la suplementación. Para los entrenamientos de larga duración trabajo con Martin Hammer, gracias, pásenla bien. Ok, muchas gracias Liliana. Alfred Mutu nos dice, también tengo esa habilidad, profe, y lo entiendo. Creo que es algo que se da de manera natural o es un don de palabra. Pudiera ser un don, fíjate que sí estoy de acuerdo, Alfred, pero es algo que sí se puede aprender a desarrollar. Obviamente, van a haber personas con mayor facilidad, como las personas que se dedican a vender y que te venden hasta hielo en el Polo Norte, pero aún así se puede aprender a vender. A lo mejor no tendrás el mismo nivel de un vendedor, pero sí lo puede hacer.
Dice aquí Milena, sí, mira muy bien, eso no lo había considerado y tiene mucha razón. Pueden sonreírte con los ojos, con la respiración, con la expresión corporal. Exacto, yo sí observo una persona que durante la entrevista estuvo así, y es una persona que yo no la tengo, o sea, yo no la atrapo. Pero si de repente digo algo y esa persona estar así, hizo esto, ya generó ese clic, ese acercamiento. Desde luego que con esto pues podemos estar avanzando, ¿vale? Ahora, avanzando chicos, pues vamos a ver que los tipos de entrevistas se van a dividir en lo siguiente. Existe la entrevista estructurada o entrevista cerrada. En este tipo de entrevista, pues el entrevistador se presenta a la entrevista con un cuestionario ya bien estructurado. Ya sabes qué vas a preguntar, ya sabes, pues desde luego, cuáles son los puntos que estás buscando y por eso las preguntas. Y en este punto, pues el entrevistador sigue fielmente el cuestionario y no pregunta nada, nada fuera de él. Únicamente lo que dice. Esto, desde luego, pues se va a ajustar cuando tú tienes objetivos preestablecidos. Aquí, pues estamos hablando de que la estructura cerrada es rígida y son preguntas directas. Tiene cosas buenas, pero también tiene cosas no tan positivas. Número uno es que básicamente llevas un guión y como llevas un guión, ya sabes qué preguntar y sobre todo sabes que las posibles respuestas entran dentro de un catálogo. Es como si yo te pregunto, ¿fumas? Hay dos respuestas, ¿sí o no? ¿Cierto o falso? Si tú me dices a veces, pues a veces es sí, ¿no? No es no. Si me dices nada más en las fiestas, bueno, pues entonces sí fumas, ¿no? Nada más los fines de semana, pues sí, o sea, sí fumas, ¿no? Solamente hay sí o no. A diferencia que te diga, oye, ¿qué tipo de cigarros fumas? ¿Te estás de acuerdo que ya te abrí la pregunta? Tú me puedes decir, híjole, ¿sabes que yo fumo cigarros con filtro? Yo fumo cigarros sin filtro, fumo cigarros de esta marca, o sí fumo cigarros, pero no fumo cigarros de tabaco, sino de otro tipo de sustancia. Esto, desde luego, genera un tipo de interacción diferente, pero amplía demasiado la respuesta y esto puede ser un poco contradictorio, difícil para ti. Cuando tú haces las respuestas cerradas, pues únicamente esperas un sí o un no. O cuando le preguntas, ¿haces ejercicio? Si alguien me dice, salgo a trotar en las mañanas, pues la respuesta es sí. Si alguien me dice, oye, los sábados voy a hacer ejercicio, pues la respuesta sigue siendo sí. Si alguien me dice, solamente saco a pasear a mis perros, pues la respuesta sigue siendo sí. La parte mala con la entrevista estructurada o cerrada es que no da cabida a nada que tenga que ver con algo que tú estés observando durante la certificación, perdón, durante la entrevista, me confundí, durante la entrevista, porque todo ya está establecido, respuestas cerradas. Ahora, existe algo pues más fácil y es una entrevista semiestructurada. En esa entrevista, pues si bien tienes un guión de preguntas básicas, puedes preguntar a la persona que estás entrevistando temas que te interesen, omitir algunos temas de acuerdo al criterio, de acuerdo al criterio. Yo tengo una guía de entrevista que es larga, ¿no? Pero cuando yo identifico que sí o sí una persona tiene problemas de trastornos alimenticios, me salto la parte que tiene que ver con alimentación, porque yo ya sé que tiene trastornos alimenticios. Una persona que evidentemente tiene un trastorno alimenticio y le preguntas, oye, ¿comes 3 veces al día? O sea, Rey, pues es evidente que esta persona no come 3 veces al día. ¿Para qué se lo preguntas? ¿No? O si hay una persona que ya tiene sus análisis, no tiene ningún problema tiroideo, no tiene ningún problema hormonal y no tiene ninguna situación congénita y está obesa, pues es algo ilógico que le preguntes si come entre comidas. O sea, no tiene ninguna razón de ser. A una persona que evidentemente consume esteroides como un ejemplo, pues no tiene caso alguno que les preguntes, oye, ¿consumes esteroides? No, o sea, normalmente cuando algo es evidente, yo no estructuro la pregunta de ¿consumes esteroides? Yo le pregunto, ¿qué marca? Ya al final de la entrevista, oye, no sé, ¿no? Oye, Mariel, ¿qué marca de fármaco estás utilizando porque se ve muy buena? Ay, sí, Ricardo, yo utilizo Senofarm y me funciona de maravilla. Y pum, ya me dijiste que sí utilizas
ya me dijiste la marca y a lo mejor me dices hasta la dosis que estás empleando, sin que yo te haya sentido agredido. Pero tú pregúntale a un mamado muy mamado de gimnasio, que usa esteroides, oye, ¿usas esteroides? Te van a decir, no, no, yo no consumo nada, nada más mi pollo, mi arroz, y mi suplemento en proteína en polvo y creatina, y ya es lo único que utilizo. Pero tienes que aprender a estructurar la respuesta. Asimismo, a una persona que te diga que entrena de 3 a 4 veces al día, sí o sí consume estimulantes o sí consume preentrenos. No tendrías que decirle que si los usa o no. Yo ya voy con preguntas directas, pero me salgo del guión y es cuando les pregunto, oye Luis, qué marca de preentreno utilizas? Ahí a lo mejor Luis me dice, no, yo no uso preentreno, solo café. Bueno, pues el café es un preentreno y lo anoto. Ah, pues mira, fíjate que uso la marca del payasito dorada. Ah, bueno, pues ya sé que usa Seicote Plus. Entonces, ya con este tipo de personas, yo empleo otro tipo de estrategias y esa es la estrategia que debemos de seguir. Y entonces, pues aquí lo único malo es que tú puedes salirte de tu guión muchísimo. Y el salirte del guión es bueno y malo, porque al salirte tanto del guión, híjole, la entrevista se te puede ir a mucho tiempo, a muchas horas. Y acuérdense que pues tenemos un tiempo limitado por cada una de las personas. Y entonces pasamos con la entrevista de tipo abierto o no estructurada. Y aquí, pues lo que tú tienes como libertad es adaptar la entrevista a las características del entrevistado. Puedes avanzar o retroceder en función del propósito que tú tengas y se le llama abierta porque no siguió un guión. Hay algunos datos que se mantienen estables, como un nombre, ¿no? O sea, yo tengo que saber cuántos años tiene una persona, yo tengo que saber el género de una persona, yo tengo que saber, pues, su teléfono para poder, contactarlo, pero, pues, además de ello, pues, solo preguntas cosas. Este tipo de entrevista normalmente lo tienen los médicos y los médicos van anotando en una libretita algunos puntos a considerar. Ahora, hay médicos que tienen semiestructurada, perdón, o estructurada, pero normalmente tienen un guión diferente con base a lo que llegues. Te preguntan, ¿en qué te puedo ayudar? Y si se has dado cuenta, con base a la pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? Tú vas platicándoles qué tienen. Y entonces la entrevista va evolucionando con base a eso. No va a ser lo mismo que le digan a una persona, ¿sabes qué? Es que me duele muchísimo el estómago. Ah, bueno, ¿qué comiste? No, pues, ¿y cuánto comiste? ¿Y cuándo fue lo que lo comiste? A diferencia de que te diga, que llegues y dices, oye, ¿sabes qué? Traigo un terrible dolor de cabeza. Pues no me van a preguntar que qué comí, ¿no? Me van a preguntar si he dormido bien, o si consumí algún fármaco, o otro tipo de preguntas. O si llego accidentado y traigo evidentemente el brazo roto, pues no me van a preguntar en qué te puedo ayudar, porque me estás viendo con el brazo roto. Si me ves con que traigo el ojo colgando o que traigo abierta la cara, pues no me vas a preguntar a mí en qué me puedes ayudar, ¿no? A lo mejor la pregunta es, ¿qué te pasó? Es diferente, ¿eh? Que te pregunten, ¿qué te pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿En qué te puedo ayudar? Porque es evidente que necesito que me ayudes a ver qué tengo en el ojo, ¿no? El cómo me ayudes, pues depende de ti, porque a lo mejor me dices, ¿sabes qué? Te voy a limpiar, te voy a poner un parche y te me vas al hospital porque aquí no te puedo atender. Oye, ¿sabes qué? Tienes una astillita, te la voy a retirar y te voy a suturar. Hay gente que sutura. En farmacias similares, a una de mis hijas le cosieron la cabeza porque era lo más cercano. Pero si no hubieran podido coserle la cabeza ahí a mi hija, pues me hubiera dicho, ¿sabes qué? Agarra esta toallita o esta gasa, no se la sueltes, haz presión y sabes que aquí a media hora está el hospital más cercano, llévatela porque hay que sacarle una placa. Entonces, si nos damos cuenta de la diferencia, o sea, tanto son buenas las cerradas, las abiertas, las estructuradas o no, por el tipo de cuestionamientos que estamos haciendo. Aquí me dicen en el chat em, que no se aprecia bien la diapositiva. Sí es por tu cel, yo creo, César, porque sí la diapositiva, no sé cómo la ven ustedes, pero según yo está inclusive grande y clara, porque elegí caracteres muy, muy amplios. Y dice Milena, lo que se ve no se pregunta, aparte, los análisis clínicos hablan, claro, exactamente, los análisis clínicos hablan. Recuerden, los análisis clínicos de inicio te dan información del metabolismo del cuerpo, pero también son un mapa. Para quien sabe interpretarlos, es un mapa, porque entonces haces una correlación, dices, a ver,
Tiene el colesterol alto, no se ve gordo. Dice aquí que los triglicéridos están también altos. Pues no se ve que consuma muchas grasas, pero está bien mamado y tiene como 5% de grasa. Tiene una dilatación en las venas y arterias que pues prácticamente si le hago así, pues se ven todo, ¿no? Parece como un mapa de la República Mexicana con ríos. Y entonces digo, a ver, triglicéridos altos, colesterol alto, no está obeso, pues desde luego usa esteroides y anabolizantes con base éster o con base aceite y que desde luego se alojan en sangre y que desde luego van a producir un aumento en los triglicéridos. Así de fácil. ¿Y esto cómo lo inferí? Pues por diagnóstico diferencial, porque no estamos encontrando este tipo de situaciones. Dime, Luis, te escucho. Bueno, Adelante, Luis Ramírez. entonces, cuando una persona está en fármaco, es conveniente que se le dé medicamento, por ejemplo, en este caso, para lo de la presión, colesterol, se le dé medicamento antes de que se inyecte. No, porque el fármaco va a producir que se suba. Ahora, yo lo único que obtuve con este análisis y con esta entrevista fue saber qué es lo que ocurrió. O sea, ya sé por qué tienen los triglicéridos tan altos. ¿Cuándo van a bajar? Pues cuando deje de consumirlo. No hace falta mandarle previamente algo que haga que los triglicéridos estén bajos, porque los triglicéridos, si no los está metabolizando, se van a seguir subiendo. Desde luego que el ejercicio aeróbico va a ayudar y por eso se utiliza. No únicamente se utiliza el ejercicio aeróbico en exceso para que tú bajes el porcentaje de grasa en una persona que de por sí está bajo. Es para que la parte de los triglicéridos y los ácidos grasos que está circundante en tu organismo, hablando de arterias y venas, pues vaya un poquito más abajo. Para eso se hace. Entonces, sí, esa sería la respuesta, Luis. ¿Vale? Bueno, entonces continuando chicos, vámonos a, sí, unos minutos más chicos, y ahorita nos vamos a un descanso. Entonces vamos a ver que dentro de la entrevista inicial, nosotros vamos a usar una entrevista semiestructurada. Sí existe un guión previo, desde luego, pero si tú consideras necesario hacer preguntas extras de acuerdo a algo que tú observaste en cuanto a la recabación de la información y salud, pues puedes hacerlo. Si tú estás observando que una persona tiene la piel muy pálida, pues a pesar de que no venga en la entrevista cuándo fue la última vez que se desparasitó, pues le preguntas, oye, ¿cuándo fue la última vez que te desparasitaste? Y a lo mejor te dicen, ay, no, no sé, hace 15 días, ¿no? O hace un mes, o hace un año, o no, no, nunca me he desparasitado. Ah, bueno, pues entonces yo te recomiendo que vayas con el médico y que te recete un desparasitante, porque eso puede ser algo que esté afectando tu estado nutricional, porque pues no estás absorbiendo los nutrientes de una manera adecuada. Si yo observo una persona que tiene los dientes destrozados, puedo yo inferir o que no consume suficientes vitaminas o que no consume suficiente calcio o que vomita en exceso y eso está haciendo que el esmalte se vea destruido. O al contrario, que consuma demasiados carbohidratos y los carbohidratos son los que están destruyendo la dentadura. Si yo observo algo y digo, ay, esto está raro, yo pregunto, oye, ¿te gustan mucho los dulces? La mayoría va a decir, ay, sí, sí me gustan mucho los dulces, soy medio adicto. Ah, bueno, come muchos dulces. Pero si alguien me dice, no, la verdad no como dulces, sí ya va a ser raro, ¿no? Una persona que tiene los dientes destrozados, que no consume dulces y que se ve que tiene hábitos higiénicos saludables, algo le puede estar ocurriendo. A lo mejor no tiene suficiente pues higiene dental, a lo mejor tiene deficiencia de alguna vitamina, algún mineral, y entonces hago otro tipo de preguntas. Por eso la entrevista que nosotros hacemos como asesor en suplementación es una guía semiestructurada. Si hay preguntas que haces, pero preguntas que infieres. Hay algo que se llama rapport. El rapport sigue ciertos parámetros. Cuando tú logras un rapport, es cuando ya tienes pues la atención total y plena de la persona a la que tú estás pues trabajando. Entonces, vamos a iniciar, vamos a partir de que la entrevista tiene fases. Lo primero, pues, es la fase del inicio,
en el que tú estableces el rapport. Tú tienes que crear un ambiente que le cause confianza desde el momento del saludo. Con el tiempo aprendes cuando una persona quiere hablarte estrictamente profesional y quiere que le llames por su nombre completo y que le digas María Isabel, a que cuando quiera que le digas Mari, porque son dos cosas diferentes. Yo me ha tocado personas a las que veo su historial y digo, siéntate Mari, y me dice, me llamo María. Dios mío, cuando a mí alguien me dice, ¿sabes qué? Yo me llamo María, yo digo, ¿qué hice mal en la entrevista? Que no me di cuenta, que no quería que no quería que tuviéramos ese nivel de confianza. Y de lo mismo te puede ocurrir cuando entras en esta confianza y a una persona le dices flaca, o le dices güera, o le dices chula, o le dices guapa, siéntate, o lo que quieras, y de repente te dice, me llamo Mariel. Ay, está bien, Mariel, discúlpame, siéntate por favor, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, si te das cuenta, o sea, cuando yo ahí cometí el error, ¿cuánto va a tardar si yo ya le dije a Mariel flaca y me dijo, me llamo Mariel, y yo ya lo arruiné? El rapport posiblemente que estuve generando con Mariel, igual ya no lo voy a poder volver a alcanzar. ¿Quién sabe cuánto me voy a volver a tardar en que Mariel me tenga confianza? Porque ya le perdí un poco al momento de llamarle como a ella no le gusta. Entonces, partiendo de ello, pues tenemos que tener muchísimo cuidado con cómo vamos a nombrar, cómo nos vamos a dirigir y cómo nos vamos a relacionar con las personas. Entonces, si tú lograste crear un buen inicio en cuanto al rapport, pues ya pasas a la CIM. Tú desde luego te presentas. Hay personas a las que no les interesa en absoluto que yo sea licenciado en alguna licenciatura y les parece más que les diga, mira, estos son mis atletas. Ay, es que yo me quiero ver como ellos. O hay otras personas que les presento a mis atletas y me dicen, y luego, pues yo no quiero competir, yo quiero saber qué formación tienes. Entonces, es bien complicado, por eso tienes que aprender a leer a las personas desde un principio, desde la manera en la que van vestidos, caminan, hablan, se dirigen a ti. Hay personas, no sé si te ha ocurrido, a mí me ha ocurrido un par de veces y es un oso gigantesco, cuando de repente tú crees que ya puedo saludarlos de beso y te estiran la mano. O sea, híjole, ese es un cortón, pero horrendo. Y de la misma manera, ¿cuántas veces no te ha tocado que te jalan, que tú les extiendes la mano y te jalan para que los saludes de beso? O sea, son dos cosas bien complicadas. Ahorita durante la pandemia, pues afortunadamente se empezaron a formar muchísimas situaciones que rompieron con esto. Porque ya nos acostumbramos a saludar a todos de puñito, ¿no? Entonces, ya la gente no se ofende cuando las saludas de puñito, a todos y se va a quedar a lo mejor como una costumbre, pero a lo mejor no, porque hay muchas personas a las que todavía les gustan que las abracen. ¿Sí te has dado cuenta o no te has dado cuenta que llegan, saludan y parece que te taclean porque todo es abrazos y besos, todo? Y entonces imagínate en el momento en el que tú le pongas un alto o le pongas una distancia, híjole, quién sabe qué suceda. Se puede romper este rapport del que estamos hablando. Entonces, pues ya que llegamos, si ya lograste el rapport, pues ya pasamos a la cima, que es el desarrollo de la entrevista. Aquí haces preguntas ya establecidas y también haces recolección de información. No es lo mismo realizar preguntas a recolectar información. Cuando recolectas información, además de las preguntas, tú tomas datos. Tú tomas datos de estatura, tomas datos de peso, tú tomas datos de algunos análisis clínicos que te hayan llevado, tú tomas datos, recolectas y recabas información relevante y suficiente. Si tú tienes que medirle 3 veces la circunferencia de la cintura porque no lo tienes muy claro, mídelo. Me han preguntado muchas veces, ¿qué hago, Ricardo, si me salieron por centímetros o por medio centímetro diferente una medición de otra? Yo te diría, pues para fácil, suma las tres y divídelas entre tres y sacas el promedio. No es lo mejor, pero si no hay otra opción, pues ¿qué más te resta hacer? Ni modo de que le digas, oye, ¿te puedo medir una cuarta vez? No, terrible. Y entonces, pues ya el cierre de la entrevista viene cuando le das al cliente la oportunidad de hacer preguntas. Porque, ¿qué crees? Las personas durante la entrevista también te hacen preguntas. Y entonces esas preguntas, desde luego, te dan más información. Porque entonces es cuando las personas
se te declaran. Es cuando las personas te dicen, oye Ricardo, es que, bueno, no me preguntaste, no sé si sea importante, pero ¿sirve de algo si te digo que yo soy diabético desde los 4 años? Bueno, pues sí sirve y se me fue preguntarle porque pues sí que tienes 15 años, ¿cómo vas a ser diabético? Oye, Ricardo, es que fíjate que te quería platicar que no sé si tenga que ver que me quitaron los ovarios cuando yo tenía 18 años y empecé a subir de peso por eso. ¡Ah! Híjole, claro que sí es importante, porque hay situaciones que no vienen en la entrevista porque son cuestiones delicadas y es entonces que las personas se hacen esta develación de información. A veces, esto que te platica la gente pareciera que están escuchándole sus penas, pero ¿qué crees? Es muy importante porque de lo contrario, tú no vas a tener esta información. De lo contrario, ¿cómo te vas a enterar? Pues que consume antidepresivos. ¿Cómo te vas a enterar que consume antiansiolíticos? Y el consumo de antidepresivos, antiansiolíticos es bien importante, bien, bien importante, porque te revela un montón de información del estado de salud de una persona. Y pues bueno, chicos, son las 2 de la tarde. Vamos a tomarnos unos 5 minutitos, estírense, vayan por agua y regresamos en unos 5 minutos a nuestra clase, ¿vale? Vamos, chicos.
Que también cada 160 kilos por día. No, allá de lo básico. Muchas gracias. Se puede partir, Sí, ya vi. ya lo podemos hacer. Ya se los pongo encimita y se ve más bonito. Mire, todo esto ya está más claro. Aquí todo dice claro que sea su pieza, su número, y que esté, bueno, de aquí, que son los, ¿cómo se les llama? ¿Conectores? Las conexiones que vengan con su tuerca y su barril, todo. Te encendió el micro, man. Estoy haciendo auditoría para cuando hagamos la... ¿Cómo se le llama? Que queden padres.
Listo, chicos, ya estamos de regreso. ¿Están por aquí? Ya veo algunos aquí. Listos, profe. Muy bien, pues vamos a continuar con esta parte de la entrevista. Ahora, fíjate bien, les he estado mencionando esta parte, pues, del rapport, que es la parte como más importante, fundamental, que necesitamos saber. El rapport básicamente es un estado psicológico. Este estado psicológico, pues, incluye procesos cognitivos, pero también emocionales. Estos procesos emocionales, pues, se refieren o se relacionan con los sentimientos. Cuando nosotros hablamos de esto, pues al hablar de sentimientos, hablamos de sentimientos de bienestar, de aceptación y sobre todo de falta de agresión. Cuando tú llegas a este estado, pues obviamente tú vas a aceptar las preguntas y los cuestionamientos de una manera diferente, porque tú no estás en un estado de agresión, tú te sientes relajado cuando pasa esta parte del rapport. Entonces, como tú no te sientes agredido, pues tú vas a darle atribuciones favorables a lo que te está sucediendo. En estas evaluaciones, pues desde luego, vamos a observar que algo muy importante es que el rapport, esta parte de la aceptación, se basa en gran medida en la apariencia, el estilo del lenguaje, características sociales y también características físicas del ambiente. No te estoy diciendo que como yo estoy bien feo, pues no voy a lograr tener rapport contigo, pero pues si ya sé que no tengo una cara tan agradable, pues a lo mejor lo modifico teniendo un aspecto alineado, rasurándome, arreglándome la cara, el cabello. Cuando nosotros hablamos de este rapport, pues desde luego sí hablamos del cómo nos sentimos en relación a la persona a la que estamos entrevistando, por la persona que estamos siendo entrevistados. En esta parte de la consulta, sí esto es muy importante. Si tú no te sientes cómodo con la persona que te está haciendo preguntas, ya estás ahí y raramente vas a abandonar el lugar, pero ya no vas a seguir el programa. Tú cuando no te sientes a gusto con una persona, no sigues el programa. Te pueden platicar que es una eminencia o lo mejor de lo mejor o lo más maravilloso, pero si tú al entrar no te identificas como lo que tú tienes, con lo que tú tienes en la cabeza, que es un profesional en suplementación, no lo vas a lograr. Si las personas que asisten a ti creen que un profesional en suplementación y nutrición es una persona que usa bata, si cuando entren tienes playera de manga corta, híjole, los acabas de perder. Y por el contrario, si te estás dirigiendo a un público de culturistas, porque también hay públicos, y tú no estás requete bien mamado, no van a creer en ti, porque esto es una realidad. Las personas van a ver y a través de los ojos va a ser su primer impacto. Después ya te pones a pensar si una persona sabe o no sabe, si una persona te cumple o no te cumple, si los objetivos los cumpliste o no, pero la verdad es que de inicio lo importante va a entrar por los ojos, por los oídos, por los sentidos. Dime tú si entras tú a un consultorio y el consultorio hiper que te apesta a sudor agrio, ¿vas a permitir que te hagan una evaluación antropométrica? ¿Permitirías que una persona que te raspó el brazo cuando te midió la circunferencia del brazo porque tiene las uñas largas o callosas o los dedos o las manos, ¿vas a permitir que te mida otro tipo de circunferencias? ¿Vas a permitir que te tome pliegues? La respuesta es que no. Una persona que tiene mal aliento, una persona que huele mal, es una persona que nunca va a tener un buen contacto con las personas. Desde luego es algo pues, de lo que nos debemos de cuidar. La mayoría de los especialistas médicos, como tienen esta cercanía y como no existe la certeza que no salga el mal aliento, ¿sí se han dado cuenta que prácticamente el 100% de los dentistas te atienden con cubreboca? ¿Te has dado cuenta o no te has dado cuenta? Por la cercanía. El dentista pues no puede asegurar que tenga mal aliento, ¿no? No debería tener mal aliento, ¿no? Pero de verdad, el hecho del cubrebocas te libra de un montón de cosas, del uso de guantes, porque por eso, como no puedo asegurar que yo no tengo las uñas largas,
pues mejor me pongo unos guantes de látex, vas a sentir el guante que es lo que te está tocando y estás más o menos acostumbrado. Piensa en eso y son situaciones que ayudan a esto. Hay una situación que normalmente no se explica, pero que hace que el rapport sea maravilloso y es una bata. ¿Por qué se utilizan las batas? Porque las batas despersonalizan. Cuando tú te despersonalizas, tú no eres un hombre, tú no eres una mujer, solo eres un especialista. Solo eres el especialista que está al frente. El hecho de que el cuerpo de un médico esté cubierto con una bata es porque está despersonalizado. Y esto ayuda mucho, porque la apariencia física de un médico pues, no siempre va a ser fitness, ¿no? Desde luego, pero la bata ayuda mucho, mucho, mucho. ¿Cierto o falso que cuando tú entras al consultorio y ves a una persona de bata, con corbata y camisa blanca, inmediatamente te generó cierto tipo de confianza? Cuando entras a un consultorio y ves que hay una barrera llamada escritorio entre tu interlocutor y tú, sí o no, dices, ah, mira, qué bien. O sea, ya te genera confianza. Sí o no, cuando entras a consultorios chiquititos, así como los del IMSS, que son chiquitos, pues, ay, como que aquí está como raro, ¿no? O sea, porque tu instinto te dice, pues es que aquí estoy encerrado, como para dónde corro. O sea, y cuando es más amplio, te sientes más seguro. Sí o no, cuando el consultorio está totalmente iluminado, te genera mucho mayor confianza que cuando está en penumbra o cuando está oscuro. Por eso los colores que se eligen para los consultorios deben de ser claros. Nunca o casi nunca te aseguro que te ha tocado ir a un dentista, a un nutriólogo, a un médico, a un ginecólogo, a un oftalmólogo que no tenga buena ventilación, que no tenga ventanas y que tenga las paredes cubiertas, pintadas de rojo o negro. ¿O te ha ocurrido? Nunca. Por eso sucede, porque tú al hecho de entrar a un lugar iluminado, con luz clara, con suficiente espacio y pintado de un color claro, ya sea blanco, verde o azul, ya te generó cierta confianza porque son colores que tienen eso. Yo sé que a lo mejor esperabas que en este primer día de la certificación habláramos de suplementos y chochos y cuánto te debes de utilizar, pero lo primero es hablar de el cómo se va a sentir el paciente para que tú tengas claridad, ¿vale? Entonces, siempre va a ser importantísimo esto y es algo que debes de cuidar. Ahora, vamos a pasar, ya que dejamos claro esta parte del rapport, de la entrevista, vamos a ir con el segundo tema del día de hoy. El segundo tema del día de hoy habla de composición corporal. Cuando hablamos de composición corporal, estamos hablando del estudio del cuerpo humano mediante mediciones en tamaño, en forma y en proporcionalidad. De hecho, si recuerdas, era la definición de una de las preguntas del examen del 474. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí lo tienes por ahí registrado? Es una de las preguntas, porque eso es la composición corporal. La buena composición corporal o una adecuada composición corporal va a ser un componente clave de la salud y de la aptitud física de una persona en maneras generalizadas, ¿eh? Yo sé, porque he visto en internet ya unos videos de unos gorditos que hacen gimnasia que se ve hiper impresionante cómo lo hacen, pero en medida regularizada, una persona que tenga más allá de 35 o 40% de porcentaje de grasa, pues es una persona que no está en un buen estado de salud. No estamos hablando de una persona gruesa, no estamos hablando de una persona pues con ciertos kilos arriba. Hablar de una persona con 40% de grasa corporal es estar hablando de una persona con obesidad mórbida tipo 2. No me pudiera decir que una persona con obesidad mórbida tipo 2 es una persona en estado saludable. No estamos hablando de alguien que tenga su pancita o de alguien que ya no esté atlético. Estamos hablando de una persona que ya ha agredido a su cuerpo a tal manera que tiene una obesidad mórbida tipo 2. Ahora, aquí hablar de un exceso de grasa y una escasez es de la misma manera un riesgo grave para la salud. Nos hemos acostumbrado que en composición corporal se nos metió en la cabeza, no sé de dónde, alguien nos los metió, que todos los atletas debiéramos estar entre 5 y 10% de grasa, incluidos hombres y mujeres. Pero ustedes no tienen una idea
de los trastornos de verdad a nivel metabólico que conlleva que una persona tenga un porcentaje de grasa tan bajo. Hablando de una mujer, cuando una mujer rebasa la línea del 20%, en algunos casos del 15%, sí o sí hay una interrupción de su periodo. A lo mejor muchas mujeres podrían decir, ay, qué maravilla, pues ya no tengo periodo porque es una lata, pero a nivel hormonal, híjole, hay problemas, porque ustedes recordarán que cuando hay una interrupción del periodo, pues las hormonas se ponen en stand-by, se pausan por algunos momentos, o no hay manera de monitorearlo. Y las hormonas, pues no nada más sirven para la cuestión sexual, no nada más sirven para la cuestión estética. Además de ello, cuando yo tengo una interrupción, bueno, cuando una mujer tiene una interrupción en su ciclo menstrual, observaremos que no hay suficientes estrógenos y los estrógenos están relacionados con la fijación de vitamina D y calcio en el hueso y por lo tanto observaremos que una mujer que no tiene su periodo es una persona que se está descalcificando y la descalcificación no es buena. En el consultorio me ha tocado ver algunos casos, uno muy crítico de una niña, porque era una niña de 16 años que llevaba 3 años sin menstruar, que era gimnasia y tenía 5% de grasa. El problema con ella fue que se rompió y entonces se rompió en una redondilla flick, cayó y lo que ocurrió es que tuvo una ruptura fina, o sea, porque no fue escalonada, fue una ruptura completa de tibia y peroné. Y entonces el problema con esta ruptura es que se encontró que estaba súper descalcificada. Ahora, es obvio que una niña de 16 años que no está pasando por su periodo menstrual y que por lo tanto no está segregando estrógenos, pues es una persona que está vulnerada. Es malo. Tener un porcentaje de grasa tan bajo por mucho tiempo también es muy malo. Desde luego que si vas a trabajar con culturistas, cuando se suban a la tarima, pues una mujer debería de andar como por ahí del 8 o 10% de grasa, 6, y un hombre pues va a andar en el 4 o el 5% de grasa, pero solamente para la competencia. Sería algo ilógico que nosotros intentáramos mantener tanto tiempo un porcentaje de grasa tan ínfimo y tan bajo. No es normal, no es natural, no es sano. No te estoy diciendo que nos tiremos a la desgracia a beber y a fumar y a no hacer ejercicio y nos pongamos bien gordotes, porque la realidad no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de que no es sano mantener un porcentaje de grasa tan bajo por tanto tiempo, por el desgaste fisiológico. Y de la misma forma, pues pasar a un porcentaje de grasa por arriba del 30%, pues tampoco es muy sano, porque recordemos que un porcentaje de grasa alto va a estar pues incrustado o va a predisponer pues diabetes mellitus, un síndrome metabólico, algunas situaciones que tienen que ver con un aumento en el porcentaje de grasa a nivel arterial venoso, que eso realmente es lo delicado, un hígado graso. Ver un paciente que tiene el hígado graso es algo bien triste porque empieza a tener problemas de verdad como una persona que tiene hepatitis. Entonces, no es algo bueno, no es algo natural, no es algo que se busque o se espere con las personas, es algo de lo que las debemos de estar cuidando. Por eso, la composición corporal es súper importante. Aquí durante la alineación vamos a ver algunas cuestiones de porcentaje de grasa, que les digo que la alineación van a ser las 4 primeras semanas, pero ya después por ahí del módulo 3, porque son 7, 8 módulos, vamos a ver ya directamente antropometría. La vez pasada, en la certificación del 474 vimos antropometría básica. Ahorita en esta certificación, que es más avanzada, porque se asume que ya tienes conocimientos de antropometría, vamos a una situación más avanzada, más profunda, en el cual vamos a ver la plicometría real con fórmulas y de la misma manera vamos a poder revisar el cómo se utiliza un mapa somatoscópico para poder determinar el somatotipo real de una persona. Luis Cortés, te escucho. Buenas tardes, Ricardo. Como les comentaba yo estoy en el ramo del béisbol. Sí. En este caso, cuando nosotros estamos en una competencia, llamémosle de una temporada normal, Bien. el índice de grasa corporal, tú lo recomiendas que esté por arriba del 20 y ya digamos, no sé si me requieren 3, 4 niños que de acuerdo a la posición que ellos van a jugar, no sé, para un selectivo nacional,
Ujú. si bajen su índice de masa corporal, porque sí nos lo requieren a nosotros por posición, pero Exactamente, yo así por posición. exactamente, un lanzador, como es mucho el desgaste, pues Sí, lo piden aproximadamente de 13, 14. Un sí. catcher un poquito más elevado, porque pues bueno, siempre Ujú. está agachado, y los jugadores de posición sí lo piden muy bajo, bueno, 10, 11, porque tienen Sí, que tener mucha movilidad. sí. Pero bueno, aquí con lo que tú estás comentando, durante toda la temporada sí sería recomendable tenerlos en un estándar arriba de 20, y si ya fuera yo una competencia, sí ya tendría yo que bajar bajarlos en ese nivel. Sí, mira, yo te puedo decir de inicio que el béisbol es un deporte muy incomprendido por los mexicanos, porque no lo comprendemos realmente. Pensamos que es hasta medio aburrido o que no es nada espectacular. Alguna vez tuve la oportunidad de trabajar con un chico, que pues, jugaba en una liga pues decente, ¿no? O alta. Y entonces cuando bajé pues, a la cancha, descubrí que realmente es un deporte bien pesadísimo. Y desde luego, no todas las posiciones requieren, como bien lo comentas, el porcentaje de grasa tan bajo o tan alto. Yo sí te diría que así como con los taekwondoines, un taekwondoín sí necesitamos mandarlo a veces con 10, 12% de grasa a competir, pero yo no lo voy a tener así todo el año. Yo lo voy a tener un taekwondoín que pelee en 56 kilos, lo voy a tener como en 65 kilos durante todo el año. Y ya cuando va a competir, ya lo bajo únicamente para la competencia. Porque imagínate el desgaste fisiológico de mantener a unos niños, porque son niños, para mí una persona de hasta 20 años, pues fisiológicamente todavía está en proceso de madurez, son niños, menores a 20 años son niños. Y entonces imagínate someter a un niño a un estrés metabólico tan fuerte cuando no lo requiera. Si bien hay que mantenerlos no más allá del 20% del peso corporal, lejos de la medida que tienen que dar, sí hay que tenerlos un poquito holgados, porque al final del día, si están en un proceso todavía de crecimiento y desarrollo, sería totalmente incorrecto mantenernos en un régimen alimenticio forzado, porque imagínate, podrías exponer a estos niños a que no crezcan o a que no alcancen la talla máxima deseada por una situación nutricional. Entonces, lo que comentas, Luis, para cerrar con tu pregunta, es totalmente correcto. Yo únicamente los mantendría en ese porcentaje tan bajo que te están pidiendo para las pruebas, porque supongo que es los van a medir para la prueba, para ver si son seleccionados o no. Y entonces yo para la prueba, unas 2 o 3 semanas antes, haría una modificación de composición corporal. Desde luego, no los mantendría hasta el 25 o 30, porque bajarlos en 3 semanas, pues va a estar una locura. Si los mantendría cerca del 20, si alguien tiene que bajar al 11, híjole, pues lo mantendría pues siempre un poquito muerto de hambre para que tuviera como el 18% de grasa, 19, para que ya que se tenga que acercar al 11, ya no me cueste tanto trabajo. Pero sí es lo que se tiene que hacer, acercarlos, pero no mantenerlos en la raya todo el tiempo. Ok, muchas gracias. Por nada, Luis. Y entonces, pues, siguiendo con esto, pues vamos a ver que hablando del peso corporal, mencionaríamos la masa grasa y la masa magra. La masa magra, la masa grasa empezando, pues vemos que no es solamente la que está debajo de la piel, porque creemos, ¿no? Que la piel, que la grasa, pues es lo que me agarro de aquí, lo que me agarro de aquí, eso es grasa. ¿Y qué crees? La realidad es que la grasa no está ahí, o no solo está ahí. Desde luego tengo en primer lugar, y lo que observo, el tejido adiposo a nivel subcutáneo, pero también tengo grasa asociada con órganos y lípidos de membranas circulantes, o también encontraré cierta grasa intersticial. Ahora, yo déjame decirte que cuando yo hago una propuesta de disminución de porcentaje de grasa, lo primero que se va, déjame decirte que no va a ser lo que está debajo de la piel. Lo primero que se va vamos a encontrar que va a disminuir es el porcentaje de grasa en sangre. Eso es lo que va a disminuir. Ahora, yo sé que es lo que menos te importa, pero es lo que más necesitas bajar, porque yo puedo vivir con mi pancita chelera, le dirían por ahí, ¿no? Yo puedo vivir con mi pancita y decir, ay, pues tengo grasa en los brazos, pero yo no puedo vivir con un trombo ahí atascado en una arteria, porque en el momento en el que salga volando, pues me muero.
Y entonces por ello yo me preocupo como nutriólogo, yo me preocupo como preparador físico, porque las personas que yo atiendo tengan un buen entrenamiento aeróbico, tengan como objetivo un porcentaje de grasa subcutáneo alto, ¿sí o no? Porque la salud a nivel venoso es muy importante, porque yo puedo hacer algo con la grasa que está afuera, pero con la grasa que está dentro no. Y al final de cuentas es la primera que se va a estar yendo. Hablando del peso corporal en su masa magra, pues vamos a ver que ahí en cuanto a la masa magra, encontramos la masa muscular, esquelética y cardíaca, las vísceras, la masa ósea, algunas proteínas circulantes que van a estar en el torrente sanguíneo desde luego, y los fluidos corporales. Entonces masa magra no nada más estamos hablando de músculo, y no solamente tenemos un tipo de músculo. Recuerden, cuando estoy hablando de masa muscular activa, pues desde luego a lo mejor me refiero a la masa muscular esquelética. ¿Por qué se llama esquelética? Pues porque cubre los huesos, ¿no? O sea, lo único que será diferente en cuanto a la masa muscular, pues va a ser pues la cardíaca, ¿no? Que acuérdense que el corazón sigue siendo un músculo. No sé si alguna vez han comido corazón de res, pero pues básicamente tiene una estructura muy similar a la de cualquier otra pieza porque es músculo. Hablando del músculo, pues también es otro tipo de músculo, pero el músculo liso del intestino, pues es otro tipo de músculo, no deja de ser músculo, para nada deja de ser músculo. Y entonces observaremos que no todo el músculo va a estar encima, no todo el músculo lo voy a observar. También existe masa muscular activa que puede llegar a crecer. ¿Sabían que las vísceras, hablando de los intestinos y el corazón, puede llegar a crecer? ¿Sabían o no sabían? Bueno, yo les platico como ejemplo, después de que me dio COVID y que me puse que me estaba llevando el demonio, pues me hicieron placas en el placas en el tórax y me hicieron unos electrocardiogramas y resulta que tengo el corazón con cardiomegalia, producto de la enfermedad, producto de que soy asmático y producto de pues diferentes acomodaciones en mi vida. Yo descubro, por ejemplo, yo Ricardo, que tengo el corazón agigantado, pero grande, o sea, más agigantado de lo normal. Yo cuando descubro esto, caigo pues en algo que debía haber sabido desde hace muchos años, ¿no? Y que es que el corazón también se hipertrofia. Existe una hipertrofia cardíaca. Ya después, cuando me pongo a investigar ya formalmente, porque me afectaba a mí, descubro que hay dos tipos de hipertrofia cardíaca. El corazón te puede crecer en tamaño o puede crecer sus paredes. No es tan bueno que solo crezcan las paredes, porque entonces la inyección de sangre es muy profunda. Eso significa que al tener una hipertrofia cardíaca, pues mi organismo gasta más calorías por día que alguien que no tiene una cardiomegalia. Ahora, hablando de los músculos, yo voy a observar que definitivamente, pues entre mayor masa muscular activa tenga, incluida el corazón, yo voy a poder introducir una cantidad mucho mayor de alimento, de calorías, porque lo que gasta mi cuerpo de manera basal al día es mucho mayor. Pero no nos vamos a olvidar que además de tener que alimentar mi masa muscular, pues mi masa ósea también tiene que ser alimentada por algo. En la dieta tenemos que incluir ciertos minerales, calcio, entre otras sustancias que contengan vitamina D para que yo pueda definitivamente mantener alimentado a mi organismo. Ahora, cuando nosotros hablamos de evaluación de la composición corporal, pues es importante, pues antes de saber si quieres ganar o perder peso, pues establecer algunas metas. Sería súper ilógico que yo le prometa a una persona que va a bajar 10 o 15 kilos al mes, pero sí le puedo prometer que va a bajar 2 kilos. Cuando tú estableces metas con las personas que estás asesorando, pues de inicio estás siendo una persona formal y no estás mintiendo. Y lo que sí estás haciendo es garantizar que la persona está recibiendo una atención real. Mira, cuando tú bajas de peso, tú tienes que llegar a algo que se llama déficit calórico. Más o menos, porque ya se pelean los autores, más o menos entre 7 y 9,000 calorías de déficit en total, vendrías bajando 1 kilogramo. Si tú
Como ejemplo, consumes 2,000 calorías al día, consumes 14,000 calorías a la semana. Imagínate para bajar 1 kilogramo a la semana solo con la comida. No estamos hablando del ejercicio. Solo con la comida, ¿cuánto tendrías que restringir al día? Si necesito 9,000 para bajar 1 kilo al mes. ¿Sí te das cuenta? Y yo no puedo restringir alimenticiamente a una persona para que solamente baje de peso, porque entonces fisiológicamente va a tener ciertas situaciones de impacto. Tú tienes que tener metas bien claras, objetivos alcanzables, objetivos que sean logrables en el momento en el que tú haces un trabajo de recomposición corporal, porque eso es lo que se va a hacer, una recomposición corporal. Para hacer esto, voy a tener que guiarme de estrategias básicas, pero estrategias bien cimentadas, como la primera, que va a ser, pues, la parte de la relación entre el peso y la estatura corporal, que es el índice de masa corporal, que ya lo conoces. El peso corporal total incluye los huesos, los músculos, grasa en sangre, vísceras, y entonces pues está dividido en masa magra y masa grasa, como lo vimos anteriormente. La masa magra pues es el tejido, es el peso de todos los tejidos, excepto la masa grasa. Entonces, cuando tú pesas a una persona, estás pesando todo. Tú no te puedes tampoco comprometer a bajar de peso a una persona muchísimo, porque además de ser grasa, tiene músculo y tiene huesos y tiene vísceras y tiene agua. Cuando a mí me han dicho, oye Ricardo, me caso en 15 días, tuve una situación hormonal, metabólica o lo que quieras, ¿puedes bajarme de 10 kilos? Yo les digo que la realidad sí puedo bajar los 10 kilos para que entren en su vestido, pero la verdad es que yo los pondría a una depresión de glucógeno y de agua para tal grado que bajes esos 10 kilos. Obviamente al otro día de tu boda, pues ya vas a haber recuperado 8 de esos 10 kilos y posiblemente a la semana ya ni siquiera recuperaste 10, recuperaste 12 o 13 kilos. Pero la situación es que este juego del peso corporal debemos de ponerle un alto. El peso corporal es un indicador, pero no dice más de una persona, porque el peso está compuesto de muchas cosas. Una persona pudiera ser que tuviera un porcentaje de masa muscular activa alta y por ende, pues bajar de peso no va a ser tan sencillo. Y por otro lado, cuando una persona no tiene un porcentaje de grasa activa tan alta, pues pudiera ser que fuera un poco más sencillo. Ahora, el peso que refleja la báscula puede variar de acuerdo a un montón de situaciones. Muchos me han dicho, oye, pero es que yo me pesé en las mañanas. Claro, pero también tiene ciertas situaciones urinarias y fecales que van a hacer que peses, porque eso también pesa, ¿estás de acuerdo? Si tú te pesas con el estómago lleno, pues obviamente sí has visto lo que te comes, ¿no? Si has visto que a veces nos zampamos hasta 2 kilos de comida. Obviamente esos 2 kilos de comida van a estar ahí dentro. Ya se están metabolizando, ya se están degradando, pero sigue siendo peso. Otra situación, otro factor puede ser pues la retención de agua. Si tú estás reteniendo líquidos, pues desde luego no va a ser el mismo peso corporal. Aquí, pues lo que tú te tendría que decir es que una persona, una mujer que está en días antes de su periodo, que normalmente tienen retención de líquidos, pues era normal que tenga hasta 2 kilos arriba. Si alguien me llama alterado y me dice, oye Ricardo, es que me pesé hoy en la báscula y subí 2 kilos, ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo mal? Yo te diría, ¿sabes qué? ¿Cuándo es tu periodo? Ah, el domingo. Ah, pues está reteniendo líquidos. Y entonces todo tiene una explicación. Ahora, de la misma manera, una dieta baja en hidratos de carbono, pues puede causar inmediatamente una disminución de peso. Una persona que va a competir en culturismo, que está pasando por una depresión de glucógeno o por una depresión de líquido, pues desde luego va a bajar hasta 4 o 5 kilos en 2 días, porque está bajando su porcentaje hídrico. Esto no significará de ninguna manera que mejoró su composición corporal, solamente disminuyó su nivel hídrico. El agua está considerada dentro de la parte de la composición corporal, desde luego, pero el agua puede modificarse por un montón de razones. Yo te pongo un ejemplo, pues si ahorita agarras un garrafón de agua de 2 litros o de 3 litros y te lo tomas, pues vas a subir 3 kilos, ¿no?
O sea, eso es obvio porque son 3 kilos que están adentro y vas a pesar esos 3 kilos hasta que los saques de alguna manera, sudando, orinando, llorando, vomitando, pero van a estar dentro de ti. Sería normal que pesaras 2 o 3 kilos más. Por eso esa parte del agua es lo que más se manipula con personas que necesitan modificar su peso. Boxeadores, taekwondoines, culturistas, desde luego es lo más fácil, porque bajar un porcentaje de grasa es, híjole, prácticamente imposible. Ahora, para que tú puedas pesar a una persona, pues debes de tener ciertos protocolos que debes de seguir y cumplir. Tienes que verificar que la báscula esté en cero, que esté balanceada. Tienes que también verificar, por otro lado, pues que la persona se vacíe los bolsillos, pues tienes que indicarle que se mantenga quieto, que se coloque en el centro de la plataforma y que se pare frente al medidor para que tú puedas decirle cómo se va, cuánto es lo que está pesando. Algo interesante sobre esto es que tienes que verificar que los brazos estén hacia los costados y holgados. De lo contrario, pudiera modificarse el peso si la persona los sube y los mantiene aquí arriba, o se los lleva hacia adelante, o los mantiene aquí en alto. El porcentaje perdón, la cantidad de peso se puede ver modificada porque tú estás ejerciendo presión en una báscula. Y obviamente puede haber algunos cambios. Tienes que tener la cabeza fija. Por otro lado, pues tienes que evitar que se mueva, porque si hay oscilaciones, pues la báscula puede llegar a tener una lectura negativa. La lectura, pues se tendría que hacer en kilogramos y en gramos. Eso significa que tendrías que mencionar que pesa 48,5, 48,6. La segunda parte y última que vamos a ver el día de hoy es la parte de la estatura. Para medir la estatura, nosotros vamos a ver la estatura de pie. La estatura de pie es una situación que es importante revisar porque la relación entre el peso y la estatura, así mismo como diferentes fórmulas antropométricas que vamos a estar utilizando, necesitamos la estatura de pie. Para esto, pues tendríamos que situar a la persona con la imposición de firmes. La estatura se mide en centímetros, desde luego. Ahora, algo importante es que nosotros debemos de tener muy claro que la estatura o la talla que vamos a obtener se va a verificar o va a estar modificada, perdón, por varias situaciones, entre ellas por la genética y la nutrición. Una persona va a ser tan alta como la suma de los diferentes componentes situacionales, entre ellos la genética, entre ellos la alimentación, las situaciones socioculturales y también otra parte importantísima es que una persona que viva en uno u otro lugar en cuanto a la altitud, pues también va a ser diferente la estatura corporal. Dos gemelos, uno que crezca en la montaña y otro que crezca a la altura del mar, no van a medir lo mismo, aún teniendo la misma alimentación, aún teniendo supuestamente el mismo tipo de genética, pero con dos ambientes geográficos diferentes, medirían estaturas diferentes o variables. Ahora, otras partes importantes es que el ejercicio y las condiciones de vida también forman parte de la estatura. No te estoy diciendo que hay ciertos tipos de ejercicio que te hagan crecer más. Yo te estoy diciendo que la estatura, cuando tú haces ejercicio, se puede ver modificada de una manera positiva, porque el crecimiento y el desarrollo en algunas etapas sensibles te va a marcar pues que puedas crecer o no más, porque recordemos, las etapas sensibles son partes de la vida en las cuales puedes potencializar más algunos fenómenos, como los fenómenos de fuerza, como los fenómenos de resistencia. Y cuando tú recibes un estímulo adecuado entre los 11 y los 16 años, pues la hormona de crecimiento va a poder activarse de una manera más elevada y con ello, pues poder modificar la parte de la estatura un poco. ¿Ya me escuchan, chicos? Se me trabó como un segundo. ¿Ya me escuchan? Muy bien. Entonces, para tener estas consideraciones y para tomar en cuenta pues la estatura, hay ciertos protocolos. Estos protocolos me dicen que pues el sujeto a medirse tiene que tener cabeza, hombros y caderas junto con los talones juntos.
tiene que estar debajo de la cinta del estadímetro, los brazos deberían de colgar naturalmente a los costados y esa es la posición inicial. La cabeza de la persona se tiene que mantener en posición firme buscando algo que se llama plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt que vamos a ver más adelante es una posición anatómica en la cual queda alineada la órbita del ojo con el orificio del oído y de esta manera esto sería una posición inadecuada, esto inadecuado y tendría que centrarlo para que la relación entre la pared, el oído y mi vista quede a 90 grados. Por eso cuando te están midiendo, cuando se hace de una manera correcta, tienen que modificar. Si han visto que te mueven la cabeza, como que te le estiran, como que te le hacen a un lado o al otro. Están buscando también la máxima altura que va a estar posicionada por una protuberancia ósea que tenemos en la parte alta de nuestra cabeza. Va a ser variable de acuerdo o dependiendo de la genética. En unas personas es más adelante, en unas personas está ligeramente más atrás, pero normalmente la vas a ubicar en el centro. Si te tocas, de hecho, podrías identificar dónde está esa protuberancia ósea. Esa protuberancia ósea es la que tú tienes que buscar con el estadímetro. Entonces, tú vas a modificarlo solo usando el maxilar inferior. No trata de no usar mucha tracción ni de tocar a las personas demasiado. Hacer esto, está muy mal. Es de aquí, ¿eh? De aquí o de aquí. Nada más. Basta con que tú subas los dedos para que la persona suba la cabeza, o la cara, perdón. Basta con que hagas una presión en los costados de la cabeza para que la persona los lleve hacia abajo. Buscando esto que les mencionaba que se llama plano de Frankfurt. Ahora, la situación correcta de medición, les mencionaba, es buscando, si tú vas a una escuadra, pues siempre que haya una posición de 90 grados. Otra parte importantísima es que tú ubiques este plano de Frankfurt que te estaba mencionando. Si te das cuenta, existe una relación de 90 grados en relación a la órbita ocular, el orificio del oído y la pared. Tiene que ser este ángulo. De lo contrario, la medición pudiera variar hasta por un par de centímetros, por increíble que parezca. La posición de la cabeza también es muy importante. Tiene que estar de manera paralela, sin estar inclinada hacia un lado, ni estar inclinada hacia el otro lado. Tú tienes que considerar este plano siempre, y para ello no puedes tomar en consideración personas que tengan el cabello pues muy abultado. Tú sí tendrás que presionar un poco. La manera correcta de presionar es de arriba y hacia abajo. Si tú le dijeras a una persona que se metiera debajo del estadímetro, pudiera ser peligroso. Una persona debe de meterse cuando el estadímetro está libre e ir de arriba hacia abajo. ¿Vale? Ahora, para terminar el procedimiento, pues vamos a ver que el sujeto no se ponga en puntillas, que pues las piernas estén rectas, que pues los pies forman un ángulo de 45 grados, que sería tener como unos pies de patito, de pingüinito, se desliza la escuadra del estadímetro de arriba hacia abajo, y pues yo les recomendaría que lo verificaran un par de veces que es adecuada la posición, ¿vale? Y bueno, esto lo vamos a ver ya el día de mañana, que es el índice de masa corporal, que el índice de masa corporal, como ya lo habíamos revisado anteriormente, pues tiene que ver con el índice de estatura y de peso corporal. Antes de terminar la sesión, chicos, ya estamos en la parte final. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Este es el momento. Profe, yo casi no trabajo con hombres, pero sí me gustaría saber cuál es la grasa corporal que un hombre debe de llevar. La grasa corporal en cuanto a hombres va a ir determinada en parte por su actividad física y por la edad. El porcentaje de grasa que tiene un hombre de manera estándar, yo te podría decir que está rondando el 20%. 19% es una relación de porcentaje de grasa normalizada para una persona activamente a nivel físico. Pero, ¿qué crees? Dependiendo del deporte, esto puede variar. ¿Por qué? Porque yo no vería para qué un halterista tendría que tener un porcentaje de grasa tan bajo. Un luchador tampoco. No vería como ejemplo a alguien que practique natación que tampoco tenga que tener el porcentaje de grasa tan bajo. Va a ir como en relación a esto.
Ahora, Ujú. después de un 15% de grasa, o es hasta el 15% de grasa, que nosotros empezamos a encontrar una forma atlética. Yo te diría que algo normal, muy normal, estaría ubicado entre el 15 al 20%. Ya 10% es una persona que tiene un porcentaje de grasa muy bajo y en cuanto a la estética corporal se ve evidentemente. Pero sí, entre 15 y 20% es algo normal. Normal, 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 normal. ¿Eh? No alto, no bajo, sería algo convencional. Edgar, te escucho. Gracias. Hola, buenas tardes a Buenas todos. tardes. Sí, nada más a hacer un comentario. Sí, Eh, bueno, ahí se escapa un detalle de que los porcentajes de grasa, como también en porcentajes de masa muscular, sí. pues hay variaciones. Hay grasa parda y grasa Ujú. blanca. Entonces, si hay una buena abundancia de grasa parda, pues es muy saludable y muy benéfica. Claro, O grasa marrón. Si es grasa blanca, en su mayor porcentaje, entonces sí hablamos de una toxicidad metabólica. así es. Y en el cuestión de músculo, pues sí es un músculo a base que va desde el sarcómero, que es, bueno, en ciertos deportes se busca la fuerza sarcomérica y en otros la sarcoplasmática, pues también hay una gran variación, ¿no? De esos volúmenes. Lo importante, pues es, al final de cuentas, que lo que en el deporte que está ejecutando o el entrenamiento, el ejercicio que se realice para cierta finalidad, pues se busque la mayor efectividad en cuestiones de composición corporal para realizar esa acción, a deportes cíclicos o acíclicos, etcétera. Pues sería eso. Así es, Edgar. Muchísimas gracias por tu aportación. Desde luego lo que mencionas, pues es importante porque de repente nos clavamos mucho. A mí no me gusta clavarme tanto en cuanto a la composición corporal, a menos de que esté trabajando alguna situación de recomposición corporal con alguien. La efectividad tiene una relación realmente muy baja, dependiendo obviamente del deporte, con el porcentaje de grasa. Hay personas, desde luego, que se ven beneficiadas por un porcentaje de grasa bajo, pero pues va a depender de mucho del deporte. La efectividad, desde luego, es algo que tenemos que estar buscando en todo momento, porque es ello lo que nos da la eficiencia deportiva. Ahora, si estamos hablando de algún deporte en el cual el peso sea importante, porque estás trabajando algún deporte de combate o algún deporte de apreciación artística estética, pues sí es importante saber pues hasta cuánto pudiera bajar el porcentaje de grasa. Pero desde luego estamos trabajando, estaremos hablando de pues, temas selectos de morfología funcional. Eso sí lo veríamos más adelante en un tema específico, en un módulo específico, me parece que es el 6. 5 o 6 es el módulo que habla de morfología. Aquí dice Astrid, sé que sale el tema, quisiera saber qué piensas de la dieta cetogénica y disculpas preguntarse en el tema. La dieta cetogénica, así como la dieta mediterránea, como una dieta estándar, se va a adaptar de acuerdo a las necesidades de la persona. Hay algunas patologías que recomiendan una dieta cetogénica, como algunos casos de diabetes, obviamente, sí, desde luego que es funcional, pero no para todas las personas, no para todos los deportistas, no para toda la vida ni para todo el tiempo. La situación de las dietas cetogénicas se ha quedado por mucho tiempo porque funciona, claro que funciona, pero de la misma manera pudiéramos encontrar una dieta mediterránea que sí funciona. Hay algunas personas que han criticado ya por mucho tiempo y así como con cuchillo prácticamente la situación de las dietas veganas o volactoveganas. Hay algunas personas a las que les funciona, pero hay unas personas que no funcionan. Dice Edgar, para la epilepsia surgió la dieta cetogénica, sí, para algunos padecimientos de tipo metabólico, de tipo funcional, de tipo nervioso, funciona por las especificaciones que tiene la dieta cetogénica y el hecho de consumir un porcentaje de hidratos de carbono mucho menores que otro tipo de dietas. Estas situaciones de las dietas, chicos, tienen que ver con muchísimos factores, porque desde luego son multifactoriales. De repente clavarnos y defender o atacar demasiado algún método o estrategia pues sería como ponernos a decir que qué deporte es mejor, si el boxeo o el taekwondo, cuando la realidad, pues ambos son deportes, ambos siguen estrategias diferentes, fundamentos diferentes, y ponerlos entre ellos pues, sería algo hasta tonto, ¿no? No, yo no podría decidir o pensar, pues, qué deporte es mejor, ¿no? Si el básquetbol o el voleibol, ambos se juegan con las manos, ambos se juegan en equipo, ambos se juegan con balón, pero las situaciones son diferentes en cuanto, inclusive la estrategia. Entonces, vamos a hablar desde luego y vamos a ir ahondando en este tipo de temas, pero vamos a hacerlo desde luego, chicos, poco a poco.
Me despido de ustedes, chicos, deseando que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Los que están dentro de la certificación, nos vemos el día de mañana. No vamos a trabajar a las 9 de la mañana. Cualquier cosa que ustedes deseen, me mandan un mensajito y con gusto nos ponemos de acuerdo. Tengan un excelente día, chicos. Dios los bendiga y nos estamos viendo mañana. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias, bendiciones.